Muchísimas gracias, muy amable Migdalia. Es un placer, mi primera vez, espero que no sea la última, de poder tener el honor de compartir con ustedes y el orgullo de representar a muchos de mis compañeros del país y de Latinoamérica que de alguna forma han participado con sus opiniones y con sus aportes en lo poco que voy a presentar en esta charla. Yo quiero empezar con esta diapositiva de agradecimientos, obviamente, a Fundación Lovexer por organizar la tercera cumbre iberoamericana de pacientes respiratorios, a la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar y a Latin Health Leaders que Migdalia hace parte y lidera en mayor o menor medida según en todos sus alcances. La Fundación Ayúdanos a Respirar de Colombia, bajo la dirección o presidencia de Dina Grajales, y la Red Colombiana de Hipertensión Pulmonar. De tal manera que esto que voy a presentar tiene aportes de muchos de ellos, de conceptos y de experiencias. Voy a poner el puntero. Mi nombre es Mauricio Orozco Levi, no sé si estáis viendo bien, espero que sí, me confirmáis. Yo soy médico neumólogo, soy el Sí, vicedirector doctor, se actual ve de... perfecto. Gracias, gracias Migdalia. Soy el vicedirector del Departamento de Circulación Pulmonar de ALAT y lo menciono porque la Asociación Latinoamericana del Tórax está muy sensibilizada y una de sus prioridades es precisamente esto, interactuar con las agremiaciones de pacientes, con las fundaciones, porque obviamente, y en últimas, es la razón de existir de todos nosotros. Estas son mis filiaciones que declarar, ninguna que sea un conflicto de interés para los contenidos de esta conferencia. Y estoy viendo aquí toda la barra del Zoom. No sé si ustedes lo están viendo, pero bueno. Eh, ninguna No, de doctor, lo estas... vemos perfecto. Ah, bueno, porque es que tengo arriba la barra del Zoom y me quita un poquito las cosas. Vale, pero si ustedes lo están viendo bien, eso es lo importante. De tal manera que tenemos una serie de filiaciones y declaraciones, ninguna constituye un conflicto de interés para nosotros. Y el disclosure, quiero destacar que no tenemos ninguna relación con la industria del tabaco, bien sea combustivo o vaporizado o vapeado. Todo lo contrario, luchamos contra el tabaquismo y su adicción. Bien, yo he organizado por sugerencia precisamente de Dina y de Migdalia en unos conceptos que yo considero fundamentales sin caer en tecnicismos, porque creo que el foro y los objetivos de este encuentro precisamente van mucho más allá y son mucho más ricos porque trascienden más allá de lo técnico. Pero yo quiero empezar con una diapositiva que puede generar un poquito de controversia y es el peligro de lo que nosotros hacemos, que es prescribir fármacos para la hipertensión pulmonar, para el tratamiento de hipertensión pulmonar, fuera de la evidencia científica. Pero obviamente lo hacemos porque buscamos un beneficio, porque no pasamos a la evidencia en la evidencia científica. Y empiezo con esta diapositiva. ¿Por qué? Porque es importante entender que sabemos o queremos prescribir los medicamentos para aquellos que se van a beneficiar y no prescribírselos para aquellos que no se benefician, es decir, futilidad, o que pueden tener eventos adversos o empeorar su morbilidad, sus complicaciones e inclusive su mortalidad. Y todo empieza posiblemente con este motivo de confusión, un motivo de confusión y de mala praxis médica. El concepto de hipertensión pulmonar, que no es una enfermedad. Hipertensión pulmonar es un signo, es un síndrome. La analogía es, por ejemplo, la fiebre, no es una enfermedad. Tener dolor no es una enfermedad. Son signos y la hipertensión pulmonar es un signo hemodinámico. Ahora bien, parecería un juego de palabras, pero eso es lo que genera la confusión. Hipertensión arterial pulmonar sí es una entidad, una enfermedad bien definida, pero eso hace que hablemos de hipertensión pulmonar, el síndrome, y la hipertensión arterial pulmonar, la enfermedad específica, que es sinónimo de grupo 1 dentro de las escalas de clasificación. ¿Qué tiene importancia para este foro? Que la hipertensión arterial pulmonar es la única que responde a fármacos específicos. Y esto se basa porque tiene unas características muy bien definidas y conocemos parte de lo que es el tratamiento. ¿Por qué? Pues porque se han buscado y se han encontrado algunas alternativas. Sin embargo, si bien la hipertensión pulmonar empieza en el pulmón,
Esta diapositiva es para resaltar la importancia que el corazón es el que marca el pronóstico, pero además el pulmón es el que intercambia oxígeno y gas carbónico, que existe una bomba para mover ese aire necesario, que son los músculos respiratorios, y que además hay un impacto en términos de percepción y de síntomas, pero también de control con el sistema nervioso autónomo, de control de la respuesta cardíaca, de control de la respuesta vascular y de control de la ventilación. Entonces, la hipertensión pulmonar no es una enfermedad solamente de arterias pulmonares, sino que afecta de forma sistémica al individuo. Por ello, existen tratamientos y hay unas bases para identificar tratamientos. Esta diapositiva es para resaltar que hay unos iniciadores o gatillos, desde factores ambientales hasta factores hormonales, parásitos, susceptibilidad genética, que hay unos mecanismos celulares o unos mecanismos que justifican esa acción sobre los vasos pulmonares y que la parte de abajo muestra cómo un vaso pulmonar se va dañando para dar en últimas la afectación hemodinámica que es la hipertensión pulmonar. Por ello, es necesario hacer experimentación. La experimentación en humanos se llama ensayos clínicos y los ensayos clínicos son una intervención, no es un tratamiento, es una experimentación, son costosos, de larga duración y tienen una secuencia, unos pasos, pero hay que entender que es la única forma como encontramos posibilidades terapéuticas y actualmente hay una explosión, una eclosión de posibilidades terapéuticas. Y eso creo que es muy favorecedor de nuestro optimismo. Entonces, importante, cualquier posibilidad, llámese nutricional, llámese intervención con naturopatía, con nutracéuticos, con medicamentos, con ejercicio, debe evaluarse con ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque lo primero es no hacer daño y lo segundo es demostrar que realmente funciona. Y estos ensayos clínicos permiten definir lo que podemos hacer, pero no necesariamente lo que debemos hacer en un paciente específico. Ese paciente que llega a la consulta, no necesariamente los ensayos clínicos lo responden. ¿Por qué? Porque en la vida real, en la consulta, en vuestra vida real, hay imprevisibilidad de las respuestas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todos los pacientes mejoran, no todos los pacientes responden si tenemos todas estas figuritas como los pacientes hipertensos pulmonares, solamente una pequeña proporción va a obtener beneficio y es lo que llamamos respondedores. De tal manera que una de las debilidades que tenemos en la actualidad es saber si ese paciente va a responder al tratamiento. Como no podemos saber si va a responder al tratamiento, tenemos que evaluar probabilidades de que lo haga. Y esas probabilidades obviamente son modelos basados en estudios previos. Ello hace que los ensayos clínicos actuales, y creo que es el concepto fundamental para vosotros, hay 65 ensayos clínicos actualmente registrados en las web internacionales, que es obligatorio hacerlo, para investigar, en este caso, fármacos para la hipertensión pulmonar. Y digo fármacos, fíjense que no estoy hablando de aspectos nutricionales, que también es una intervención. Por ello, los tratamientos que vienen son muchos. Ustedes y yo vamos a ver muchos tratamientos en el futuro, pero ahora sabemos qué tratamientos producen beneficios. Y eso es lo que ustedes bien conocen, son las guías de NISA, donde los médicos han hecho unas recomendaciones basadas en los llamados niveles de evidencia. Pero creo que es importante entender de dónde vienen. Y ahora tenemos mayor claridad que el pulmón no es el único. Les comentaba, estas fotos simplemente es para recordarme el concepto que el vaso pulmonar se va dañando a medida que concurre la historia natural de la enfermedad, pero que el que marca el pronóstico es la parte de abajo. Ustedes me tendrán que creer que es un ecocardiograma en donde estas imágenes que ustedes ven son ventrículo y aurícula derechas que se han cambiado en tamaño y en función. Es decir, el vaso pulmonar se daña, pero afecta a otros órganos y fundamentalmente el corazón. Y definimos quién tiene que tratarse con una base de definición hemodinámica específica. Una definición que es condición sine qua non de obtenerse con cateterismo pulmonar,
pero no es suficiente para identificar la respuesta. Si bien les estoy dando un panorama de optimismo, los fármacos que hay actualmente son pocos, son básicamente dos. Unos que vasodilatan y otros que impiden que el vaso se contraiga. Pero curiosamente, esos dos grupos de fármacos lo que hacen es que la fibrosis y el daño que tiene el vaso pulmonar permite retroceder y es lo que llama el remodelado inverso. Pero con todo y lo que he comentado, solamente hay 12 fármacos. Colombia los tiene todos, excepto uno, el Veraprost. Pero estos 12 fármacos los tenemos en Colombia, pero les voy a mostrar en mi última parte de la intervención lo que hemos encontrado en Latinoamérica. Y de todos esos fármacos hay combinaciones y hay impactos en ejercicio, calidad de vida y solamente, y resalto esto, en supervivencia se ha demostrado en los prostanoides parenterales, es decir, subcutáneos o intravenosos. Entonces, mucho optimismo y actualmente no es nada desdeñable que tenemos tres vías de actuación: los bloqueantes de los receptores de endotelina, los que aportan óxido nítrico o los que se parecen a la prostaciclina, pero se llaman análogos de la prostaciclina, o el nuevo Selexipag en Colombia, que es un agonista de los receptores IP. De todos esos 12 fármacos, solamente hay 3 vías, pero no es la única vía que se puede intervenir. Y eso es lo que muestra esta diapositiva. Hay al menos 19 tipos de fármacos diferentes a los actuales, a esos 3 que les comento, vías de intervención diferentes que se están evaluando. 65 ensayos clínicos evaluando, entre otros, estos 19 fármacos. O sea que el optimismo es obligado en esta charla. Ahora bien, en el mundo real, ustedes saben que nosotros cuantificamos el riesgo de que el paciente progrese, necesite trasplante o tenga malos desenlaces. Pero fíjense que esto que llamamos el semáforo, si uno combina todas las posibilidades, son 793 posibilidades de que el paciente se mueva en combinaciones. Y además no incluye las preferencias, importante para este foro, el entorno, quién es el pagador, dónde vive el paciente, qué tan lejos está del centro de asistencia, y además no tenemos una identificación genética o genómica de lo que va a ocurrir cuando le demos el tratamiento. Yo hablaba del peligro de un tratamiento. Pues el peligro del tratamiento es que cuando hablamos de hipertensión pulmonar, si tenemos los 5 grupos de 1 al 5, como clasificamos, sabemos que solamente responden al tratamiento las del grupo 1, es decir, hipertensión arterial pulmonar. Existe un subgrupo de la tromboembólica crónica que puede responder a medicamentos, pero no es la primera elección. Pero hay un grupo 2, 3 y 5, por enfermedad cardíaca, por enfermedad pulmonar o miscelánea, que no solamente no responden, sino que además empeoran con el tratamiento. Yo quiero resaltar ese concepto. Prescribir el medicamento no solamente no los mejora, sino que su morbilidad, sus síntomas, sus ingresos o su mortalidad empeora. Entonces, me darán ustedes la razón, existe peligro de identificar mal a un paciente y de tomar decisiones inadecuadas. Y uno de los ejemplos, además de que las cosas en vida real no es igual que los ensayos clínicos, yo participé en un estudio de Sitaxentan en Europa, en donde se tuvo que frenar y sacar del mercado este fármaco de la familia del bosentan, macitentan, ambrisentan, porque precisamente indujo daño hepático letal. De tal manera que los ensayos clínicos sí nos dicen qué podemos hacer, pero en ocasiones la vida real, lo que se llaman estudios de la vida real, dan otras señales. Pero también hay otras cosas interesantes. Ahora que mencionabais COVID-19, se ha postulado que tener un antagonista de receptores de endotelina, bosentan, macitentan o ambrisentan, puede inclusive dar un efecto protector al paciente que está con este tratamiento en caso de que haga COVID-19. Y parece ser que las estadísticas de la vida real no lo están demostrando. Con todo y ello, lo que hay que hacer, como muestra esta diapositiva, es entallar, ajustar el tratamiento a cada paciente, como lo hace un buen sastre, porque no hay una receta, una fórmula única, teniendo en cuenta los factores que les he comentado.
Por ello, la recomendación es ajustar la estrategia terapéutica de acuerdo no solamente a las preferencias, sino también a los desenlaces que estamos buscando. Si esta es la primera parte de mi charla, ahora voy a pasarles a la segunda, que es donde ha habido mucho protagonismo precisamente de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, de la Fundación Ayúdanos a Respirar y la propia Red Colombiana de Hipertensión Pulmonar, pero además otros países, otros pacientes, otros líderes que nos han permitido que les presentemos en primicia los siguientes resultados. Hemos tenido interés en identificar en Latinoamérica de toda una ruta, oiga, ¿dónde tenemos que resolver las cosas? Como los problemas son tantos, es obvio que teníamos que hacer una encuesta de 360 grados, desde los pacientes, cuidadores, administradores de sistemas de salud, médicos, enfermeras, administrativos hospitalarios, todos. Lo que hemos buscado es que esto tenga utilidad y sobre todo que genere un valor para definir acciones. En nuestro país y posiblemente en los demás latinoamericanos existen los programas de atención integral en salud, que es lo que se llama la política integral, y las rutas integradas de atención en salud. ¿Esto qué interés tiene? Que define en 8 dominios, desde la prevención hasta el acceso de tratamiento, 8 áreas en las que tenemos que trabajar. Y esas 8 áreas, si las definimos, nos damos cuenta que en general son 4 grupos. Y esos 4 grupos lo tiene que hacer diferentes actores: el Estado y los entes pagadores, las aseguradoras, los programas, las consultas que hacemos los médicos, pero también los servicios de urgencias, hospitalizaciones y otros eventos que se presenten, las especialidades. Aquí aparecen los grupos de pacientes y fundaciones también, y todo ello con algo que se llaman los estándares y atributos de calidad. Y todo ello complica obviamente esos 4 grupos de acciones que les estaba comentando. Y el gran problema, y estaba escuchando vuestras opiniones, es que no hay integración. Cada uno quiere, cada uno tiene cierto alcance, pero lo que no está es integrado. Por eso esos proyectos país, MIAS, RIAS, lo que busca es que se articule y se coordine todo el proceso de integración. Un reto, pero entonces dijimos, bien, de todo eso, ¿por dónde tenemos que empezar? ¿Para qué? Para mejorar. Pues lo que hicimos fue pedir esas opiniones, esos conceptos a los que les he comentado, con 2 metodologías: una pregunta abierta y 8 preguntas dirigidas. ¿Por qué 8? Porque son 8 componentes de la ruta. En la pregunta abierta era para usted o para ustedes, ¿cuál es el principal problema? 1, 2, 10, pero ¿cuál es el principal que usted percibe? Y en las preguntas dirigidas, pues estaban los 8 dominios: prevención, promoción, sospecha de hipertensión pulmonar por los centros de asistencia, acceso precoz a un centro de referencia, confirmación en centros de referencia, prescripción de tratamientos, acceso al tratamiento y acceso al control. Con todo y ello, 3 fases del estudio: uno en Colombia, otro en pacientes de Colombia, y esta fase 3 que les mostramos resultados preliminares de más de 7 países latinoamericanos. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Obviamente, invitarlos a que participen de la encuesta. Dina, Migdalia o yo o cualquier miembro de la red la puede hacer llegar para que precisamente, y eso es lo que muestra esta diapositiva, identifiquemos esos cambios de percepción y que nos permita ver las opiniones. Encontramos 2 grupos de problemas, unos dependientes de médicos, otros del Estado. Curiosamente, el de los médicos habla de falta de sospecha, experticia o experiencia, y de ahí surgió entonces nuestra acción de hacer el masterclass en ecografía, en cateterismo, como lo estamos haciendo a nivel de Colombia, y a nivel de problemas del Estado, falta de programas, desarticulación, falta de interés, perversión de los pagadores, nomadismo de centro a centro o dificultad para acceder a los fármacos. Y encontramos, si ponemos eso en figura, encontramos esto. Si asumimos que una calificación de 3
es que está razonablemente aceptable. Vemos que no todos los dominios están por debajo, es decir, se perciben mal, sino que hay algunos que se perciben bien. Y curiosamente es, ¿qué pasa en los centros de referencia y qué pasa con la prescripción? Pero fíjense que todos los demás aparecen muy por debajo. Utilidad de este estudio. Pues oiga, no somos nosotros los que tenemos aparentemente que resolver los mayores problemas. Nos tenemos que ir al antes y al después de los centros de referencia y la prescripción del medicamento. Pasar esta diapositiva. Esto es lo que nos muestra que las vías de acción entonces quedaron identificadas fácilmente a partir de ese primer estudio en Colombia. Pero nos fuimos a Latinoamérica, tenemos respuestas de México, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de Venezuela. Creo que tenemos en los últimos 2 días de 2 países más. Les presento lo más importante y terminaré. En primer lugar, casi 70% no es familiar de un paciente con hipertensión pulmonar ni es cuidador. Pero un 20% han sido pacientes y el 80% son parte del sistema. O sea que tenemos una visión variopinta, tanto del paciente como de miembros de todo el sistema. No todos ellos, un punto importante a resolver, no todos ellos están participando de las organizaciones como Lovexer o la Sociedad Latina o Ayúdanos a Respirar, solamente una tercera parte de los encuestados. Y además, aquí están ustedes, en donde un 12% tiene que ver con organizaciones que hacen acciones altruistas o de academia relacionadas con hipertensión pulmonar. Esto es Latinoamérica. ¿Qué encontramos? Fíjense qué curioso, 9 puntos. Falta de conocimiento, retraso diagnóstico, falta de disponibilidad de fármacos como los 3 puntos más importantes. Pero fíjense, los demás problemas son similares a los que hemos detectado en Colombia. De tal manera que empezamos a darnos cuenta que la realidad latinoamericana es bastante homogénea cuando entendemos la encuesta como un elemento de identificación de oportunidades de mejora. Y el último, no menos importante, es la desintegración de la ruta. Respecto a los diferentes grupos que habíamos dicho, las acciones del Estado, fíjense qué grave, 96% de los encuestados, y tienen ustedes aquí en forma de pie las proporciones desde nada hasta todo en los diferentes colores, y aquí les coloco en este cuadrito el concepto global del pie. Más del 90% opina que el Estado no está haciendo acciones relacionadas con campañas colectivas, con acciones colectivas para que la población general se sensibilice respecto a esta enfermedad rara. Respecto a si hay o no facilidad o acciones para que la población busque asistencia médica cuando tenga una duda, si hay síntomas o si hay signos o lo sospecha, pues miren, más del 90% considera que esa sugerencia de consultar ante la disnea o ante síncope, lipotimia, edemas, pues que no hay acciones estatales que lo esté haciendo. Pero si vamos a los centros de atención primaria, el primer nivel de los médicos, más del 90% opina que en atención primaria la sospecha de hipertensión pulmonar es rara o nula. Esto es dramáticamente grave. Esto quiere decir que la percepción de todos, pacientes y el resto del sistema, es que la atención primaria, que es el primer paso, está teniendo graves defectos. No quiero decir que esto sea la verdad, pero es la percepción que tenemos entre todos. ¿Qué pasa para acceder a un centro de referencia? Casi lo mismo. 90% opina que es difícil acceder a un centro de hipertensión pulmonar. Esto determina entonces que la percepción es que si tengo síntomas no sé qué hacer y me es difícil acceder. Y además que 3/4 partes opinan que llegar a ese centro, así sepa que existe, es muy difícil. Y finalmente el acceso a medicamentos. Casi el 90% hace referencia a que hay dificultad para obtener la prescripción de uno o más fármacos. Y además, más del 90% considera que es difícil, a pesar de tenerlo prescrito, que se lo entreguen, es decir, el acceso. Esto es dramático.
Finalmente, lo que es controles, los controles, a pesar de tener diagnóstico, tratamiento, dispensación, casi tres cuartas partes dice que su sistema estatal no está facilitando las consultas de seguimiento. Con todo y ello, entonces surge evidencias de modelos en pacientes crónicos que pueden ser utilizados como habías demostrado, por ejemplo, en una de las charlas que vi recientemente, soportes telefónicos, visitas domiciliarias, autocuidado, teleconsulta, telemonitoreo. Con lo cual, sí tenemos posibilidades de actuar. Yo creo que las conclusiones las dejaré más para la discusión, pero es fundamental terminar diciendo que tenemos que hacer una integración latinoamericana para investigar, para definir roles y para hacer sinergias, como estamos haciendo, Estado, industria, academia y pacientes a nivel de Latinoamérica. Muchísimas gracias y con esta diapositiva termino. Migdalia, Dina, muchísimas gracias por vuestra invitación. Os paso el control.